Bienvenidos al presente espacio. Mi nombre es Pablo Rosales, soy profesor de Derecho Internacional en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad de San Martín de Porres. En la presente oportunidad me gustaría presentarles a ustedes algunos de los principales rasgos que caracterizan al derecho internacional contemporáneo. Para ello partimos de la definición del derecho internacional, que es la de un derecho aplicable a la sociedad internacional. Por lo tanto, en esta definición resaltamos dos elementos esenciales. Por un lado, el elemento jurídico, es decir, el conjunto de normas internacionales, y por otra parte, el elemento sociológico, que está dado por la sociedad internacional. Entre ambos elementos existe una íntima conexión, de modo tal que podemos encontrar dos adagios que explican la dinámica del derecho internacional contemporáneo. Por un lado, el ubi societas ibi jus, es decir, de donde existe sociedad se forja un derecho, se crea un derecho, y por otro lado, ubi jus ibi societas, donde existe derecho, existe o preexiste una sociedad. Ambos elementos nos llevan a entender, además, cuáles son los principales rasgos del derecho internacional contemporáneo. En primer lugar, debemos señalar que las normas del derecho internacional se mueven esencialmente en un plano horizontal, son iguales en su validez jurídica. Esta igualdad de la validez jurídica genera que el derecho internacional contemporáneo se mueva todavía en gran parte bajo relaciones de coordinación y con manifestaciones muy concretas de relaciones de subordinación. Las relaciones de subordinación se pueden encontrar reflejadas, por ejemplo, en las normas de jus cogens, es decir, aquellas normas imperativas del derecho internacional general que surgen de los valores de la comunidad internacional en su conjunto y que no admiten un pacto en contrario. Podemos entonces sostener que el número de normas de jus cogens, así como otras manifestaciones de jerarquía que han sido resaltadas por la Comisión de Derecho Internacional en su informe sobre fragmentación del derecho internacional del año 2006, son sumamente concretas. Y el mayor número de normas internacionales se mueven, como les comentaba, en esta lógica horizontal. Ello lleva también a diferenciar el derecho internacional frente a las características del derecho doméstico o de los derechos domésticos que se basan esencialmente en el principio de jerarquía. Esta lógica horizontal del derecho internacional conduce que no existan órganos centralizados como sí se presencia en el derecho doméstico. En ese sentido, en el derecho internacional no encontramos ni un poder ejecutivo centralizado, ni un poder legislativo centralizado, ni tampoco un poder judicial centralizado, sino que el gran número de instituciones del derecho internacional surgen de la presencia de organizaciones internacionales que se desarrollan de manera especializada, así como de tratados de cooperación internacional o de otro tipo de tratados multilaterales que los estados celebran a efectos de lograr este nivel de especialización y forjar obligaciones internacionales que les lleven a poder concretar intereses nacionales que tienen cada uno de estos estados entre sí. Entendemos también que el derecho internacional, al tener normas que se mueven en la lógica de una coordinación, son normas también que siguen en su mayoría un principio que es el principio de reciprocidad. En tanto que un Estado cumple, el otro Estado que también se encuentra obligado por la misma obligación va a cumplir. Y en tanto que incumple una de las partes, la otra parte también incumplirá. El quid pro quo. Es decir, que cada vez que cumple un Estado, cumple el otro Estado, y cada vez que incumple, incumplirá el otro Estado. Con ello tampoco queremos señalar que las normas internacionales, las obligaciones internacionales, sean solo de este tipo, porque las normas de jus cogens se caracterizan más bien por ser de carácter integral, es decir, que todos se encuentran obligados a cumplir independientemente del incumplimiento de cualquier otro Estado de la comunidad internacional. Entendemos también como un rasgo esencial del derecho internacional contemporáneo la presencia de varios tribunales internacionales sobre diversas materias y con ello un principio común a la mayoría de todos estos tribunales internacionales, que es el de la optatividad
o la discrecionalidad de los estados para someterse a la jurisdicción de alguno de estos tribunales internacionales. Por lo tanto, los estados deberán consentir previamente para someter su controversia internacional a un tribunal internacional. Rasgo que lo diferencia completamente a lo que sucede en el derecho doméstico, donde el poder judicial es un poder centralizado y además al cual se acude necesariamente, por ejemplo, en el caso del derecho penal, en el ejercicio del jus poniendi que tiene el Estado. Por otro lado, tenemos que manifestar que el derecho internacional contemporáneo no nos debe llevar a considerar que sea un derecho carente de instituciones internacionales de antiguo cuño, sino que el derecho internacional debe partir de ser analizado por una visión geológica que ha sido manifestada por Weiler. Este autor sostiene que el derecho internacional no deroga a manifestaciones antiguas del derecho internacional clásico, sino que se van superponiendo una tras otra las instituciones, de modo tal que conocer historia del derecho internacional va a servir para entender muchas de las instituciones contemporáneas, pero también para percibir cuáles son algunas de las funciones que ejercen actualmente instituciones que surgieron en el siglo XIX o en siglos anteriores incluso. Hablamos, por ejemplo, de la institución de la protección diplomática, la cual, siendo una institución antigua, sigue presente en el derecho internacional y que ha sido también estudiada por la Comisión de Derecho Internacional y, de cierta manera, reformulada en ciertos aspectos suyos, ¿no? Bajo la lógica de este nuevo derecho internacional o bajo la lógica de los principios que rigen el derecho internacional contemporáneo. Además, hay un rasgo importante que tenemos que resaltar, que es el relativismo en torno a la efectividad del derecho internacional. Muchas veces se sostiene que el derecho internacional no es derecho porque no se cumple. Sin embargo, tenemos que señalar que este argumento es falaz, en tanto que el derecho interno tampoco se llega a cumplir del todo en varios ordenamientos jurídicos y sin embargo no se deja de considerar derecho. Lo que ocurre en el derecho internacional es que tiene manifestaciones de distinto tipo en el orden normativo. Y en ese sentido, no es un derecho que se construya sobre la base de una sanción o de sanciones que son otorgadas o dadas por una autoridad suprema por encima de los estados, sino que los estados se relacionan entre sí bajo un principio de igualdad soberana y bajo el principio de no intervención. Y en ese sentido, construyen sanciones de tipo unilateral, regional o multilateral que se basan sobre todo en una lógica de reputación. Es decir, si no cumple, probablemente ello lleve a que otros estados consideren varios aspectos de de las relaciones diplomáticas que tengan con ese estado que ha incumplido, por ejemplo, las obligaciones internacionales en derechos humanos. Por último, tenemos que señalar que el derecho internacional, a diferencia de lo que sostiene un sector de la doctrina, no es un derecho fragmentado, sino por el contrario tiene una unidad formal y una unidad sustancial a resaltar. En cuanto a la unidad formal, es que nos referimos principalmente a que las fuentes del derecho internacional actual son comunes a todos los sistemas jurídicos que se pueden considerar como ramas especializadas del derecho internacional. Y por otra parte, en cuanto a la unidad sustancial, volvemos a citar aquí a las normas imperativas del derecho internacional general o las normas de jus cogens. En ese sentido, encontramos que existen normas que son aplicables a todos los estados de la sociedad internacional y también a la sociedad internacional considerada en su conjunto. Por lo tanto, podemos decir, considerando todos estos rasgos, que el derecho internacional, definido entonces como derecho aplicable a la sociedad internacional, es un derecho con rasgos diferentes o distintos a los derechos domésticos. Además, es un derecho que se mueve, por lo tanto, en la lógica de normas que están en un plano horizontal, esencialmente, sin descuidar la presencia de ciertas relaciones de subordinación que surgen a raíz de normas imperativas del derecho internacional general y obligaciones erga omnes, y por lo tanto también tenemos que no existe un órgano centralizado en cuanto al poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo, sino diversos escenarios internacionales que han llevado a la consideración de ciertos autores de encontrar un orden normativo fragmentado, el cual, como les comento, no es así,
por la presencia de las dos unidades formal y sustancial que hemos sostenido en el presente video. Espero que esta presentación haya sido de su agrado y nos vemos en otra oportunidad.